Bueno, buenas tardes a nuestro querido público y gracias por su asistencia a esta cuarta y última conferencia, del tercer ciclo ya de Aragón de novela, por eso me he confundido. Bueno, un ciclo que ustedes han ido apoyando y que nos ha ido realmente gratificando muchísimo a los organizadores porque los objetivos que nos marcamos en un principio, pues yo creo que se van cumpliendo y era trabajar sobre esas dos grandes patas del conocimiento que son la historia y la literatura, que en un contexto, en un soporte como el de Aragón se mezclan, se vertebran constantemente desde el nacimiento del viejo reino de Aragón y muchísimo antes también. Y de verdad que el hecho es que a lo largo de estos 3 años hemos ido, yo creo que matrimoniando muy bien a la literatura con la historia o a la historia con la literatura en torno a grandes nombres, grandes personajes históricos, desde Petronila hasta Ramón J. Sender, en el propósito de rendir homenaje a nuestras raíces aragonesas, que son riquísimas, como sabéis muy bien, y que siempre nos sorprenden y que además no debemos nunca olvidar. Y para lo cual es bueno que actualicemos conocimientos, que los compartamos, que hagamos descubrimientos comunes, como por ejemplo aquella conferencia que tuve el honor de darles sobre Braulio Foz, pues uno de esos personajes extraordinarios, escritor aragonés muy olvidado, como algunos otros, ¿verdad?, de los que han salido en el ciclo. Llegamos hoy al final de esta tercera edición, como les decía, con un nombre grande de referencia, que es el nombre de Gustavo Adolfo Bécquer, en su relación con Aragón sobre todo, pero también como uno de los grandes genios de la literatura española, un hombre que triunfó después de morir y que desde entonces pues ha estado con nosotros, pues escrito su nombre en letras de oro, ¿no? Sabremos hoy, gracias a nuestro conferenciante, al profesor Jesús Rubio, cuál fue exactamente la relación de Bécquer con Aragón. Es un tema muy, muy trascendental en su obra, sobre todo su relación con el monasterio de Veruela, su entorno, las leyendas, las fuentes aragonesas con las que trabajó, la vinculación también de su familia con nuestro Aragón. Sabremos si su carácter romántico, digamos, el sesgo del romanticismo en su obra tuvo algo que ver con todo lo que aquí vio, leyó, aprendió, con su reclusión en la celda y, bueno, un montón de cosas más que me puede sugerir su figura y que seguro que a ustedes también en el coloquio les sugiere lo que Jesús Rubio va a hablarnos ahora durante los próximos 45 minutos sobre las leyendas aragonesas de Gustavo Adolfo Bécquer, que así ha querido él titular su conferencia. Para mí es un placer muy, muy peculiar tener hoy aquí a Jesús Rubio Jiménez, porque yo lo disfruté como profesor hace algunos años, ya no tantos, Jesús, en la Universidad de Zaragoza. Entonces yo lo conocí, yo era alumno de filosofía, él era un profesor muy joven, porque realmente ya dio clases muy joven, y entre él y yo, y entre aquel curso y él, realmente se estableció una vinculación extraordinaria, porque Jesús era y ha sido un profesor absolutamente extraordinario, muy creativo, un gran experto en la literatura española, pero al mismo tiempo un hombre que desde el primer momento, pues, digamos, animaba a la creatividad de los alumnos, nos animaba a investigar. Ya entonces, os estoy hablando de finales de los años 70, bueno, muy, muy pionero y al mismo tiempo muy humilde, un hombre extraordinariamente sabio y un gran comunicador. Por eso para mí es un gran placer tenerlo hoy aquí. Fíjense además que tiene un currículum extraordinario. Él es catedrático de literatura española en la Universidad de Zaragoza, como les decía, y es autor de más de 80 libros y centenares de artículos en revistas especializadas sobre el propio Bécquer, pero también sobre otros muchos autores del 19, Alarcón, Galdós, Clarín, Valle Inclán, Gómez de la Serna, Machado, ya vamos al 20, o Julio Cortázar, con el cual ha tenido una extraordinaria relación con su obra también, y es uno de los grandes conocedores de la obra de Cortázar, ¿no? Sobre Gustavo Adolfo Bécquer y su familia, los pintores José Domínguez Bécquer, el padre, y Joaquín, otro familiar más valeriano, el hermano,
Jesús Rubio está considerado un experto a nivel mundial y no exagero nada. Entre sus libros sobre la familia Becker destacan, entre otros muchos, Los Becker en Veruela, un viaje artístico y literario. Otro título, Viajeros románticos en el monasterio de Veruela. Spanish Sketch, un álbum inédito de Valeriano Becker. Una guía sobre los hermanos Becker en el monasterio de Veruela. Pintura y literatura en Gustavo Adolfo Becker. La fama póstuma de Gustavo Adolfo y Valeriano Becker, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente sigue trabajando en una biografía de Gustavo Adolfo y de su hermano Valeriano, Vidas paralelas. Le doy la palabra durante los próximos 45 minutos, más o menos, para que nos hable de Becker, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. ¿Se me oye? ¿Habla bien ahora? ¿Ahora? ¿Hay algún problemita? Ahora. Ahora sí, ¿no? Bien, buenas tardes y gracias de entrada por su asistencia. Y gracias, Juan, por la presentación. Sí, somos viejos conocidos y también soy viejo conocido de la casa. Mi primer libro sobre Becker lo publicó justamente el año 90 Ibercaja. Es decir, que algo ha llovido, aunque llueve poco al respecto. Bien, esta tarde voy a intentar aclararles algo de la relación entre Gustavo Adolfo Becker y nuestro territorio, centrando mi atención en algunas de las leyendas. Las leyendas que me he atrevido a llamar leyendas aragonesas. Veremos hasta qué punto las podemos considerar así y hasta qué punto no. Las estancias de Gustavo Adolfo Becker en el monasterio de Santa María de Veruela dieron lugar a toda una serie de textos periodísticos y entre ellos se cuentan algunas leyendas, especialmente dos, el Gnomo y la Corza Blanca, más las narraciones que tienen un carácter legendario que encontramos en las últimas cartas desde mi celda. Otras leyendas fueron escritas en tierras sorianas, de donde procedía la esposa de Gustavo Adolfo Becker, había nacido en Torrubia y la familia materna de Casta Esteban estaba asentada en el pueblo soriano de Noviercas, lo cual le llevó a visitar asiduamente el territorio de la provincia de Soria y tenemos constancias también de al menos una gran estancia en el monasterio de Veruela entre finales de 1863 y el otoño de 1864, que es realmente la estancia más conocida, la más conocida. Es decir, Gustavo Adolfo tuvo ocasión de ver el monte para nosotros emblemático y simbólico, que es el Moncayo, desde las dos vertientes, la vertiente aragonesa y también la vertiente castellana, la vertiente soriana. Pero además viajó por otros territorios que están cercanos a los que estoy mencionando y también en ellos situó algunas de sus leyendas y algunos de sus otros escritos. Pienso, obviamente, en la zona de la Ribera de Navarra, su estancia en Fitero, que nos proporciona el conocimiento de dos leyendas, el Miserere y la Cueva de la Mora. Todas estas leyendas y otras más, hasta un número de 15-16, se publicaron en periódicos o en revistas que se editaban en Madrid y después inmediatamente algunos otros periódicos y revistas de las otras provincias se hicieron eco y las volvieron a publicar, lo cual es una prueba inequívoca de que aquellos relatos gustaron desde el principio y Becker tuvo lectores bastante variados en distintas partes. En ocasiones estos escritos aparecían sin firma, cosa que era bastante habitual en la época, y no fueron recogidas en libro hasta 1871, es decir, póstumamente. Recuerden que Gustavo Adolfo muere en diciembre
los días próximos a la Navidad de diciembre de 1870, y fueron sus amigos los que recogieron sus obras y las publicaron en forma de libro. Concretamente, la primera edición de obras es de julio de 1871. La aparente sencillez de estos relatos, de estas leyendas, es realmente muy engañosa, porque en realidad son complejos artefactos narrativos, tanto temáticamente como formalmente. Mi propósito esta tarde es intentar describir estos artefactos para que ustedes puedan releer, porque estoy seguro que la mayoría ha leído estas leyendas, si no todos, y al releerlas se percaten de cómo es la manera que Gustavo Adolfo escribe, es decir, cómo maneja distintos recursos y cómo llega a marcar una época nueva para la literatura en lengua española con su característica escritura. Es decir, está planteando un horizonte realmente muy distinto. Bien, y el hecho es que, sea como fuere, logró con estos relatos magistrales convertir nuestro territorio en uno de los lugares emblemáticos del romanticismo español. Esto inequívocamente. Veríamos con ojos muy distintos Veruela, el somontano del Moncayo, el propio Moncayo, si no existieran estos relatos. Gracias a Gustavo Adolfo los vemos con los ojos de la imaginación de Gustavo Adolfo. Entonces quiero intentar explicarles primero qué es una leyenda y cómo se entendía en aquel momento una leyenda. Y segundo, gradualmente intentaré explicarles algunas claves de estas leyendas que importan para nuestro territorio. Cuando Bécquer escribió sus leyendas y cuando las publicó en la prensa, hacía ya más de medio siglo que se venían publicando regularmente este tipo de relatos en los periódicos, o bien denominados como leyendas o con otros términos que a fin de cuentas son equivalentes, por ejemplo, tradición, cuento, es decir, eran bastante habituales. Y se consideraba una leyenda en general a toda aquella narración tradicional que no se ajustaba a la verdad histórica. Otros, como Narciso Campillo, amigo de Bécquer, incluso admitían que las leyendas podían tener hasta cierto punto un valor histórico, pero que lo histórico estaba desdibujado. La mayor parte, por no decir todas, se situaban en un pasado remoto, con cierta preferencia por la Edad Media, e imitaban los antiguos romances. Hay una zona de relación entre leyenda y romance que es muy interesante tenerla en cuenta, y que Bécquer en algún caso exploró. Por ejemplo, en La Promesa hay un momento en que introduce un falso romance que él ha escrito y que se mezcla muy bien con el relato. Y de hecho, muchas leyendas del siglo XIX se publicaron también en verso. Gran número de estas leyendas, de estos relatos, contaban historias fantásticas. Estaban llenas de sucesos maravillosos y hasta sobrenaturales. Y por eso, un gran estudioso de todas estas cuestiones, Manuel Milá y Fontanals, maestro, entre otros, de Menéndez Pelayo, en sus principios de literatura general, describía y definía así qué es una leyenda. Leyenda, esta palabra, sinónima de lectura, se aplicó principalmente en su origen a las narraciones piadosas, muchas veces históricas. Los modernos han designado con este nombre la narración poética de tradiciones populares, a menudo de carácter maravilloso. Creo que están bastante bien compendiados los rasgos principales que tiene que tener una leyenda. Así es que lo maravilloso, lo fantástico, aparecen desde muy pronto en el romanticismo, muy en primer plano y muy vinculados a estos relatos que llamamos leyendas. Además, durante el romanticismo se prestó una gran atención a la recopilación de este tipo de relatos, especialmente en algunos otros países europeos, el caso de Francia o muy especialmente el caso de Alemania, y por imitación también en otros países.
Hay casos excepcionales que todos recordarán, como el de los hermanos Grimm, que dedicaron toda su vida a recoger este tipo de leyendas y además escribieron una serie de relatos basados en esta tradición múltiple, verdaderamente hermosos y todavía muy, muy vigentes. El mejor amigo de Gustavo Adolfo Bécquer, que fue Augusto Ferrán, de madre aragonesa, por cierto, y que residió también en el monasterio de Veruela en 1862, se había educado en Alemania estudiando lenguas modernas y fue un transmisor de este tipo de literatura para Bécquer. Es fundamental para entender el tipo de textura que vamos a encontrar en sus leyendas. Cuando Bécquer escribió sus leyendas, por lo tanto, circulaban en gran número por España, y no solo leyendas autónomas, sino también leyendas traducidas, bien publicadas en libros, bien publicadas en los periódicos, en las revistas. Es más, había determinadas fechas del año en que los periódicos se veían como obligados a incluir en sus páginas leyendas. Por ejemplo, el 1 de noviembre, leyendas con acontecimientos extraordinarios tan vinculados al mundo de los difuntos. Ni que decir tiene que también Gustavo Adolfo se suma a esta costumbre, y una leyenda que todos conocen, leyenda soriana, el Monte de las Ánimas, cuando aparece en fechas próximas al 1 de noviembre. Un relato, no exactamente una leyenda, pero maravilloso relato, la historia de un pavo, pues no hace falta que les diga que aparece en los días de Navidad. Es decir, esta vinculación entre calendario anual y publicación de este tipo de relatos es bastante habitual. Solían aparecer en la sección de variedades de los periódicos, sin firma, rompiendo un poco el hilo del discurso de la prensa política que era el dominante en la época. Sea como fuere, a lo largo del siglo XIX se produce una enorme cantidad de este tipo de literatura. Los folcloristas ahora la estudian desde distintos puntos de vista y verdaderamente pues vamos accediendo progresivamente a todo ese mundo. Hay que decir que en realidad a la larga las leyendas no son de ninguna parte y lo son de todas. ¿Por qué? Porque muchos elementos, muchos relatos circulan de tal manera de un sitio a otro que es muy difícil decir o precisar tal o cual leyenda. Entonces podemos adoptar como dos actitudes. Si trabajamos como folcloristas, vamos a buscar elementos que pertenecen a los motivos del patrimonio folclórico general, incluso universal. Si lo hacemos desde una perspectiva localista, lo más normal es que busquemos tal topónimo, tal referencia a tal población, cualquier tipo de elemento local. Pero esto nos pone en una situación normalmente bastante incómoda. ¿Por qué? Porque en las leyendas el anacronismo es habitual. Es decir, no siempre se respeta la realidad histórica. Y puede estar ubicada una leyenda de motivos generales, como veremos, pues tranquilamente, por ejemplo, en el Moncayo, como veremos con nuestros ejemplos. A veces se utilizan apelativos a lugares o a edificios concretos que no existían en la época en la que se ubica la leyenda. Pues, por ejemplo, en La Promesa, el castillo que se menciona de Gómara, o incluso el título de conde de Gómara, resultan ser posteriores a la época en la que se supone que está ubicada la leyenda. Es decir, ahí hay una elasticidad bastante importante. Bien, esto no quiere decir que debamos desligar las leyendas de lugares concretos, sino situarlas adecuadamente, entender la mecánica que rige un poco la escritura y el desarrollo de este tipo de relatos. Hay un aspecto que es fundamental, y es la noción de imaginación que los escritores románticos, en este caso concreto nuestro Bécquer, utilizan. Es la noción de lo que se ha llamado imaginación romántica o imaginación moderna. La imaginación es una facultad humana que ya en los tiempos clásicos se consideraba, pero fundamentalmente se consideraba la imaginación como una facultad consistente en la capacidad de almacenar información en la mente. El romanticismo rompe con esta consideración
Y dice, sí, en la mente se almacenan cosas, pero en la mente se transforman. La imaginación romántica hace que se combinen y que cuando eso que se había almacenado en la mente vuelve a salir fuera, sea realmente otra cosa. Podemos imaginarnos a Becker dotado de potente imaginación moderna, romántica, almacenando experiencias, con una vida interior enormemente intensa. Podríamos hablar largamente de ello. Almacenaba lecturas, almacenaba relatos, información, y a partir de ahí, febrilmente en muchos casos, recuerden la introducción sinfónica a las rimas, donde describe muy bien todo el proceso de la creación artística, las sacaba afuera, las escribía, las convertía en literatura. Son algo nuevo, combinación de elementos que anteriormente habían entrado en su mente. Para la época en que Gustavo Adolfo escribe sus leyendas, además, este tipo de literatura tenía un carácter recreativo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a los lectores las publicaciones periódicas, como he dicho antes, en determinadas fechas del año, les presentaban las leyendas para entretenimiento, como lecturas recreativas. Hay un libro de Florencio Janer, cuñado, por cierto, de Augusto Ferrán, titulado Los fantasmas de la imaginación, según los mejores autores de ciencias ocultas, que es un verdadero repertorio del tipo de lecturas recreativas que se proponían. Y es curioso que habla de los fantasmas de la imaginación. Las leyendas de Becker pertenecen a este tipo de literatura, pertenecen a ese mundo de los fantasmas de la imaginación. No me estoy inventando una etiqueta. Becker utiliza esta denominación. En la introducción sinfónica que les acabo de citar, en un momento determinado nos dice lo siguiente: me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado con los de días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar con ellos arrojándolos fuera. La escritura, la literatura, en buena parte es convertir en texto escrito esos fantasmas de la imaginación. Y con este aspecto, insisto, recreativo, que en la época tenía un poco en este sentido. A Becker le servía no solo la escritura, sino también a veces la pintura. Becker era un excelente dibujante, procedente de una familia de estupendos pintores costumbristas sevillanos. Y a veces en sus álbumes, sobre todo los álbumes de Julia Spin, nos dejó diseñados personajes que podemos perfectamente comparar con los que encontramos en las leyendas. Es decir, Becker escribió sus leyendas, uno, para satisfacer a los lectores de los periódicos y revistas donde colaboraba. No olviden nunca que Gustavo Adolfo, profesionalmente, ante todo y sobre todo, era lo que hoy llamaríamos un periodista, un escritor de periódicos. Con eso se ganaba la mayor parte de su vida, con eso se ganó la vida. Solía situar estos relatos en lugares que él había visitado, que conocía bien, pero utilizaba ese gran almacén de su imaginación donde había ido depositando recuerdos, ensueños, lecturas, etcétera, etcétera. Es decir, una leyenda beckeriana, en definitiva, es un viaje a la propia imaginación, a los propios fantasmas de la propia imaginación para sacarlos fuera. Es decir, esa idea de me cuesta saber lo que he soñado, ¿no?, y qué cosas me han sucedido, es fundamental para que nos vayamos situando. Y vamos ya con las leyendas que nos importan más esta tarde, las leyendas aragonesas, o que, al menos para entendernos, hemos dado en llamar así. Hay dos especialmente, que son el Nomo, que lleva un subtítulo de leyenda aragonesa,
que publicó en la revista La América el 12 de enero de 1863, firmada Gustavo Adolfo Bécquer. Hay una segunda, La Corza Blanca, publicada también en la revista La América el 27 de junio de 1863 y también firmada. Esta revista, de este sugestivo título, la editaban los hermanos Asquerino y tenía este título porque estaba dirigida no solo a los lectores españoles, sino también a los lectores españoles de ultramar. Es decir, pensemos en Cuba o pensemos también en otros países de lengua española ya independizados de América. De aquí el título. Son anteriores, por lo tanto, cronológicamente, estas dos leyendas, al momento de la larga estancia de los Bécquer en Veruela, que hemos dicho era 1863, finales de año 1864. Es decir, tienen que ver mucho más con sus estancias en Noviercas, donde después de casarse con Casta Esteban, al verano siguiente reside en Noviercas nacerá el primero de sus hijos, es decir, pasaban temporadas. La contemplación del Moncayo desde Noviercas es fundamental para entender los aspectos espaciales de estas dos leyendas a las que me acabo de referir. Pero además tenemos que considerar en las cartas de mi celda las leyendas o relatos legendarios que Bécquer incluyó. Recuerden que las cartas de mi celda se publican entre mayo de 1864 hasta el 17 de julio y después en octubre, ya vuelto a Madrid, publica una última carta que se ha agregado a la serie, que es La Virgen de Veruela, que es la conocida como Carta Novena y que es la narración de la fundación del monasterio. La segunda parte de las cartas de mi celda, a partir de la carta sexta, con la historia de la tía Casca, son recopilaciones de tradiciones, de relatos situados en el somontano del Moncayo, que muchas veces tienen aspectos prácticamente de leyendas. Y ahí Bécquer va a jugar con una de sus técnicas preferidas, y es que le gusta columpiarse entre el escepticismo y la credulidad. Es decir, nos va a presentar siempre personajes ingenuos de esos medios rurales, de esos medios culturalmente, teóricamente más atrasados, frente a la mentalidad moderna urbana, que es mucho más escéptica. Pero hace una labor de recopilación y Bécquer normalmente nunca se va a inclinar de un lado o de otro, sino que la fórmula mágica de Bécquer, háganme caso, es que se queda en el territorio de la ambigüedad. Bueno, estos son creencias populares, pero... y entonces nos deja columpiándonos. La magia de la escritura de Bécquer en sus leyendas va muy por ahí. Si ustedes escuchan las distintas voces narrativas de cualquier relato beckeriano, verán que esta es una norma, prácticamente es una ley que se cumple generalmente. Bien, todos sabemos cómo recogió tradiciones brujeriles relacionadas con Trasmoz en estas cartas, o creó el relato, la historia de Dorotea, que es la historia de un pacto diabólico con una bruja y una joven muchacha, que a cambio de poder lucirse en la fiesta del pueblo, pues acepta una negociación de estas, o después, en otro de los relatos, en otra de las cartas, encontramos el relato de la construcción maravillosa del castillo de Trasmoz. Tal como lo cuenta Bécquer, realmente un folclorista no tiene mucha dificultad en descubrir concomitancias, relaciones, pues por ejemplo, con el relato de Aladino y la lámpara maravillosa, o con tratados alquímicos, con algún eco bíblico. Hay una hispanista norteamericana, Linda Deus Johnson, que publicó un trabajo estupendo al respecto. Los gnomos, que vamos a encontrar en una de las dos grandes leyendas aragonesas, tuvieron su parte en la construcción fantástica del castillo de Trasmoz. Pero claro, los gnomos aparentemente no pertenecen a nuestra mitología, sino que veremos que proceden un poco de otra parte.
Y por supuesto tenemos que hablar también de la carta novena. La carta novena con el relato de la fundación del monasterio de Veruela. Es un relato hagiográfico mariano tipo, donde lo sobrenatural es el elemento fundamental. A don Pedro de Atarés, en una tormenta, perdido por allí por los encinares que rodean el monasterio de Veruela, se le aparece la Virgen sobre una encina y le invita a que construya el monasterio. Posiblemente es una de las pocas leyendas beckerianas donde Becker parte de una fuente firme. En el Archivo General de Navarra, en Pamplona, hace años me encontré con un relato manuscrito del monje Mariano Blas de Ubide, de 1821, llamado Libro que contiene dos acontecimientos particulares respecto a la imagen de María Santísima de Veruela, etcétera. Es un largo título. Ahí cuenta la leyenda, escrita por encargo del ayuntamiento. Es el momento en que se está desamortizando por primera vez el monasterio de Veruela. Ciertas imágenes, incluida la Virgen de Veruela, la llevan a Vera y el ayuntamiento le encarga este relato. Si se compara con la carta novena, hay elementos bastante comunes. Les decía antes que en las leyendas la presencia de lo extraordinario, de lo sobrenatural, es muy importante, sobre todo en la leyenda tradicional. Aquí tienen un ejemplo. ¿Qué es lo que añade Becker? Becker añade una cosa que es lo mejor, me parece, de su leyenda en este caso, y es cómo nos cuenta la aparición de la Virgen. Y la cuenta como haría un buen sevillano familiarizado con la pintura de Murillo, de su paisano, describiendo lo extraordinario como ordinario. Imagínense a la Virgen de Veruela apareciéndose, contemplando una Inmaculada de Murillo. Los colores, el tono, son exactamente esos. Es decir, ve que ya está cogiendo un tema de tradición mariana y lo está revistiendo de esa prosa magnífica suya, que hará que en las leyendas se dé un paso fundamental hacia la mejor prosa literaria en lengua española moderna, que es el acercamiento a lo que se ha dado en llamar el poema en prosa, el carácter lírico, potencia a lo lírico. Pues esa descripción mariana, es decir, con las luces de Murillo, el pintor de la gloria, como se decía en el siglo XIX, lo tienen ya en esa carta novena perfectamente, un poco en este sentido. Es decir, sin salir de las cartas desde mi celda, tenemos ya unos ejemplos claramente de relatos legendarios o muy cercanos a las leyendas, tal como se podría entender en este tipo de relatos en una forma tradicional. Pero vamos a las dos grandes leyendas. El Nomo, leyenda aragonesa, hemos dicho, que se publica en la América, y después hablaremos también brevemente de la Corza Blanca. Cuando Becker escribe esta leyenda, el término gnomo, hoy tan habitual para nosotros, tenemos todos la cabeza de gnomos, las televisiones nos han taladrado la cabeza con gnomos de todos los colores, realmente no era una palabra muy difundida en España. Era un neologismo que todavía no se había incorporado, desde luego, a la lengua española, y nombraba a espíritus terrestres de pequeño tamaño que se suponía que vivían y trabajaban debajo de la tierra acumulando tesoros. ¿Cómo habían llegado los gnomos a nuestro territorio? Pues con las traducciones de los relatos y de las baladas germanos. Habían llegado desde Alemania. Ahí la figura de Ferran empieza a ser importante e interesante para entender la escritura de Becker. Ya toda Europa estaba llena de gnomos. A comienzos del siglo XIX, por ejemplo, 1810, Madame de Staël es de las primeras que escribe un ensayo sobre Alemania, de la Allemagne, en francés, donde da cuenta de todo ese tipo de relatos que están teniendo tanto auge en Alemania. Y a partir de ahí se traducen, se difunden y realmente llegan también a nuestra literatura. Los hermanos Grimm, que les decía antes, hacen una labor de folcloristas magnífica en este sentido. Ahora bien, algún folclorista nuestro, Ángel Gari, oscense,
ha documentado la existencia de algún gnomo, o por lo menos enano, en alguna medalla del siglo XVI. No tengo tiempo para extenderme por ese lado. En cualquier lado, en cualquier caso, la leyenda del gnomo es fruto de un entrecruzamiento de tradiciones. Lo que hace Becker es trenzar motivos locales con otros más generales, y lo que hace es poblar el Moncayo de estos seres sobre los que otro gran poeta alemán, muy querido por Becker, muy imitado, muy traducido por Ferran, escribió páginas magníficas. Me refiero a Enrique Heine, que escribió un par de ensayos, Espíritus elementales y Los dioses en el exilio, donde lanza una hipótesis para explicar la existencia de estos seres fantásticos, que la vamos a encontrar también en los relatos de Becker. La hipótesis de Heine es que estos seres fantásticos, estos gnomos, y no solo gnomos, ondinas, willis, etc., existían en la antigüedad, pero el cristianismo los arrinconó, eran dioses paganos, y se tuvieron que refugiar en las montañas, es decir, en los lugares despoblados, en los lugares donde no llegaba el poder de la Iglesia ni el poder de los seres humanos. Y a partir de ahí podemos entender todo ese mundo de los gnomos mineros que atesoran riquezas, que excavan en las entrañas de las montañas. Moncayo está lleno de riquezas. Búsquenlas. Hemos tenido multitudes de gnomos también, según estas leyendas, que las han estado recogiendo un poco en este sentido. Bien, Becker aprovechó este tipo de novedad literaria, pero no solo en esta leyenda que nos importa ahora. Recuerden que antes les decía que unos de los albañiles que colaboraron en la construcción del castillo de Trasmoz son gnomos. Pero si van a la rima quinta, cuando está enumerando los distintos temas poéticos, hay un momento en que dice: yo en las cavernas cóncavas do el sol nunca penetra, mezclándome a los gnomos, contemplo sus riquezas. Es decir, que el tema pasa también incluso al texto de las rimas. Bien, para hacer verosímil la presencia tentadora de estos gnomos en la leyenda, prepara su aparición explicando cómo es la vida de los gnomos en el interior de Moncayo. Y hace que, a través de las palabras del tío Gregorio, hombre del medio rural, con gran experiencia, ducho en historias, en facecias, en consejas, en refranes, en adagios, por lo tanto, que transmite una sabiduría ancestral, nos pone en antecedentes, y en boca de este narrador se trata de aleccionar a dos hermanas, Marta y Magdalena, que representan los dos tipos de mujer característicos de la literatura romántica. La mujer morena, de ojos negros, peligrosa, de acuerdo con ese arquetipo; la mujer rubia, de ojos azules claros, que representa por contra la bondad. Marta y Magdalena van a ser tentadas por estos gnomos y se van a internar al atardecer más allá de la fuente de los Álamos, es decir, en el terreno de lo desconocido, y su reacción va a ser distinta. Mientras que la muchacha joven, inocente, la de ojos claros, retorna porque no escucha las voces del mundo natural, por el contrario, Magdalena se pierde y nunca más se sabrá de ellas. Es decir, el tío Gregorio, ese narrador ingenuo, lo que está es transmitiendo a unas jóvenes que le escuchan una enseñanza, a todos los jóvenes que le rodean, una enseñanza para que no caigan en las tentaciones, en las sugerencias de los gnomos. ¿Cómo llegan esos mensajes del misterio? Llegan a través de elementos naturales, la voz del viento, la voz del agua. Toda la leyenda está sembrada de referencias a esos sonidos, inarticulados o articulados. La visión de Becker de la naturaleza es una visión siempre animada,
y animista. Hace que los elementos cobren vida. Y está perfectamente marcado en la leyenda la diferenciación entre ese mundo de la montaña, ese mundo no civilizado, no cristianizado, y el mundo cristianizado. ¿Cómo lo marca? Pues lo marca muy bien. El sonido de las campanas, que señalan la presencia de iglesias, la presencia de dónde ha llegado el poder civilizador de la Iglesia. Y con esto va construyéndonos la leyenda. Es muy importante la voz de los elementos de la naturaleza. Antes les decía que una de las novedades realmente extraordinarias de Bécquer es que acerca el lenguaje de la narración a lo lírico. Son auténticas baladas. El tono lírico es fundamental para entenderlo un poco todo este aspecto. Bien, la leyenda, el gnomo, entonces, es una leyenda que, sin dejar de ser aragonesa, puesto que tenemos una geografía concreta, es también una leyenda que nos remite a un tipo de mitología mucho más general. No tengo tiempo, lamentablemente, para entrar en muchos más detalles. Les voy a dar también unas claves de la Corza Blanca. Leyenda que también se publica, decíamos, en la América, en este caso el 27 de junio del 63, y donde volvemos a encontrar una combinación de elementos folclóricos tradicionales con referencias a una geografía concreta, una vez más el Moncayo. Mi maestro Rubén Benítez, fallecido hace unos pocos meses, quizás el mayor de los beckerianistas, sintetizó muy bien en un libro, el libro es Bécquer tradicionalista, creo que de la prosa beckeriana es el mejor libro que nunca se ha escrito, sintetizaba muy bien las fuentes de las que parte. Y ahí nos recuerda cómo la Corza Blanca procede de un ciclo tradicional donde hay un elemento sustancial, que es la transformación de un joven o de una joven en animal blanco. Puede ser que se transforme en corza, en cabra, en cierva, en libre plateada. Esto es secundario. Lo importante es el elemento transformador, un poco en este sentido. En la literatura oriental, que por cierto era una de las lecturas interesantes que interesaban mucho a Bécquer, en el Ramayana ya encontramos algún episodio perfectamente un poco en esta línea. En las leyendas europeas, por ejemplo, Rubén citaba a Madame d'Aulnoy, la Biche en Bois, la corza o la cierva del bosque, donde encontrábamos otro ejemplo claramente. Pero no solo esto, cuando nos vamos al romancero, sobre todo al romancero hispánico más moderno, encontramos que hay todo un ciclo entero donde son frecuentes un poco en este sentido. O también en los lais de María de Francia volvemos a encontrar episodios un poco de estas características. Con más tiempo podríamos ejemplificar y comparar y entrar en detalles, pero créanme que esto es así. Claro, no nos extraña leyendo la leyenda de Bécquer que en un momento determinado nos diga que Constanza, la protagonista de la novela, dice que tiene los pies pequeñitos como los de las hadas, cuyas historias nos refieren los trovadores. Claro, está aludiendo a esas fuentes lejanas. Bécquer está familiarizado con este tipo de lecturas y con las lecturas del romancero español. Agustín Durán, gran recopilador del romancero español, está publicando por aquellas fechas sus grandes recopilaciones del romancero. Y ahí Bécquer lee y va amueblando su imaginación. Y es a partir de todo ese tipo de lecturas como después van saliendo todo este tipo de textos absolutamente maravillosos. Pero no porque a Bécquer le interese hacer ejercicios de erudición, ni muchísimo menos. No, él está creando. Incluso, vuelvo a la introducción sinfónica, siente la necesidad de arrojar fuera, como sea,
mejor o peor vestidos los hijos de su imaginación, porque no dejan de atormentarle yendo y viniendo por su cabeza, es decir, un poco todas estas cuestiones un poco al respecto. Habría que hablar también de otra referencia, que son las llamadas Willis, que es un tipo de ondinas que también en la mitología centroeuropea, por ejemplo, muy especialmente en Polonia, por ejemplo, tenían un gran cultivo. Hay un poeta, Adam Mickiewicz, que había publicado un relato, una balada, Las Willis, que es muy curioso que se publica apenas 2 meses antes, traducido en el Semanario Popular, probablemente traducido por Ferran, porque no está firmada la traducción, justo 2 meses antes de que Becker escriba La Corza Blanca. Es decir, la información de lecturas con otro tipo de elementos es absolutamente fundamental un poco en este sentido. Veamos cómo se desarrolla un poco la leyenda para ir avanzando y terminando. Durante una cacería, en uno de los descansos, el pastor Esteban, narrador ingenuo, como decimos, le narra a don Dionís y a su hija Constanza un extraño proceder de los ciervos de la montaña. Y cuenta nada menos que se hablan unos a otros y que además, entre las huellas de los ciervos de la montaña, han encontrado las de unos diminutos pies humanos. Es más, dice el pastor Esteban, se ha visto una corza blanca mezclada con los ciervos. Bueno, esto de las corzas blancas parece raro, pero hace 5 años los periódicos sorianos y también algún periódico de Aragón publicaron una fotografía con una corza albina. Es decir, que incluso podemos hacer una lectura realista y ahí podríamos tener una base real para un relato fantástico. Es decir, no es algo tan descabellado. Bien, uno de los monteros de ese grupo de cazadores, llamado Garcés, deseando obsequiar a Constanza, de la que está enamorado en secreto, inicia la búsqueda de la corza blanca para poder ofrecérsela como presente, como testimonio de amor a su señora. Su señora, de la que se traza un retrato un tanto, iba a decir siniestro, sí, un poco siniestro, personaje negativo, porque se dice que es hija de una gitana, tópico romántico desde las novelas de Walter Scott, que marcan y determinan la condición, la identidad marginal de una persona, y que además se nos dice que contrastan mucho, fíjense, en el rostro, que tiene rubios los cabellos, pero los ojos tremendamente negros. Antes les decía cómo entre Marta y Magdalena se diferencia perfectamente el arquetipo femenino, la mujer morena frente a la rubia, tal como está, por ejemplo, muy bien fijado en la novela de Scott, el Ivanhoe. Es decir, ahí está el arquetipo perfectamente diferenciado. Aquí no, aquí hay una mezcla extraña. Es raro una mujer rubia, muy rubia, con los ojos negros. Lo normal es que sean ojos azules o ojos claros. Es decir, el personaje ya da que pensar. Si se nos acaba de decir también que tiene los pies pequeñitos y que, en fin, es rara. Esta Constanza es más bien rara. Bien, el empeño del montero por obsequiar a la dama que ama en secreto se convierte para él en una obsesión. Y el resultado será que la misteriosa corza acabará siendo una ondina fatídica que lo llevará a su destrucción. Garcés observa, perdido por ahí por las verduras de Moncayo, cómo las ciervas que él va persiguiendo, tratando de buscar esa corza blanca, se transforman en bellas mujeres que juguetean en el agua. Y su sorpresa se convierte en estupor en un momento cuando advierte que la corza blanca es Constanza. Creyendo que ha sido un engaño de su imaginación, atención a esto, dispara su ballesta y, naturalmente, mata a Constanza.
Bien, el atractivo de esta leyenda, en mi opinión, reside en este pasar de lo real a lo fantástico, de la situación de vela a la situación de sueño. Este es otro aspecto fundamental de la imaginación romántica moderna europea. Lo real y lo fantástico, la vela y el sueño, se acaban mezclando, se acaban confundiendo un poco en este sentido. Y lo fundamental de esta leyenda es que los acontecimientos importantes de la leyenda están en ese espacio intermedio, el espacio de lo que llamaríamos el espacio del ensueño. El espacio del ensueño. El espacio del ensueño ha dado lugar a maravillosas obras literarias. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. El reverendo Dodgson, si leen una buena edición, empieza con un poema y explica cómo, surcando la tarde dorada, va con las pequeñas Liddell, con las hijas del rector, por uno de esos canales, y es la hora medio de la siesta, y en ese estado de sopor empieza a contar, y claro, en Alicia en el País de las Maravillas se rompen las leyes de la lógica, y todo es posible, pero no es el momento de hablar un poco de esto. Pero la situación de la leyenda de la que hablamos es exactamente esa. Esteban narra su aventura con la corza blanca como ocurrida cuando, al filo de la medianoche. En un momento, dice Esteban, en que me rindió un poco el sueño, aunque no tanto para que no abriese los ojos. Estamos con el narrador ingenuo primero. La cacería de Garcés es también una cacería nocturna. Pasada la medianoche, y leo el texto, después de haberse quedado profundamente dormido, está como 2 o 3 horas dormido, hasta que, vuelvo a citar el texto, de repente entreabrió los ojos con sobresalto y se incorporó a medias, lleno de ese estupor del que vuelve en sí de improviso después de un sueño profundo. Y es en esta situación, entre sueño y vela, en no haberse despertado del todo, cuando escucha el coro de unas misteriosas voces acompañadas por el rumor del aire, el agua y las hojas. Ojo, el mismo elemento, la naturaleza vivificada que veíamos en la leyenda anterior. Y cantan una sugestiva balada donde se barajan cazadores y piezas, arqueros, ondinas, etcétera, etcétera. Y es ahí, en ese momento, cuando ve la corza blanca, cuyo extraño color, dice, destacaba con una fantástica luz sobre el oscuro fondo de los árboles. Es una especie de visión, pero en ese estado intermedio entre la vela y el sueño. Garcés, en ese momento, cree que está viviendo una alucinación, pero de inmediato conjura sus temores. Realmente su experiencia no ha hecho más que empezar, porque poco después, lleno de estupor y casi de miedo, nos dice el texto, ya no ve las corzas. Lo que ve es un grupo de mujeres bellísimas jugueteando con el agua a la claridad de la luna. Y todo lo que sigue en la leyenda es una descripción como se describen las cosas que pasan en los sueños, es decir, donde hay unas transformaciones constantes y donde los límites de la lógica y los límites de la estricta racionalidad no funcionan. Hay una libertad, todo se baraja, todo se transforma. Esta leyenda es un carrusel de transformaciones permanentes. Y en ese momento de aturdimiento completo es cuando Garcés dispara su ballesta y mata a Constanza. Bien, en esta leyenda, en mi opinión, y voy a ir ya concluyendo para que, si ustedes quieren, podamos establecer un poco de diálogo, lo más fascinante, en mi opinión, es esta oscilación entre lo animal y lo humano, la vela y el sueño, la realidad y lo imaginado. Todo antes de llegar a ese momento final, a ese abrupto momento final, en que el personaje, sin quererlo, sin pretenderlo, acaba asesinando y acaba teniendo en sus manos a su amada que está agonizando. Concluye así la leyenda
con el protagonista de la leyenda privado de palabra. Esto también es muy beckeriano. Lo inefable es imposible articularlo. El lenguaje se muestra insuficiente. Hay algunos momentos en las rimas en que Becker deja de escribir y pone puntos suspensivos. Ese es el lenguaje, ese es el espacio de lo inefable. Pero aquí también hay personajes en las leyendas beckerianas, ocurre también, por ejemplo, en El rayo de luna, que pierden la voz, que ya no son capaces de hablar, porque la experiencia vivida ha sido tan excepcional, tan extraordinaria, que no hay palabras ya para describirla. Y el desengaño, en este caso del Montero de Garcés, es tan profundo, es tan excepcional, que ya nunca más su vida tendrá sentido. Ha cruzado un umbral del que es imposible retornar un poco en este sentido. Bien, la imagen, y voy concluyendo, la imagen que se da de Moncayo no es fácil saber hasta qué punto nace de una experiencia real de Moncayo. Yo suelo decir que Becker nunca subió a Moncayo, lo vio desde la distancia, pero lo convirtió en un recinto magnífico donde proyectaba los seres de su imaginación. Y esa es me parece una de las claves fundamentales un poco en este sentido. Si ustedes leen, por ejemplo, en esta leyenda, y no les voy a entretener, el tipo de botánica que nos coloca en determinados lugares de Moncayo, pues uno se llena de dudas. Yo, discúlpenme, pero he pateado bastante Moncayo, incluso he pasado noches acampado a media altura en Moncayo, pero yo en Moncayo jamás he visto sauces, jamás he visto álamos, no he visto encinas entrelazadas de madreselvas y con campanillas azules, que es un tópico del que podríamos hablar otra conferencia entera, las campanillas azules de Becker. No, Moncayo para Becker es ante todo y sobre todo el espacio de la imaginación. Cuando Gustavo Adolfo va a Veruela, está enfermo. Él tuvo siempre una salud precaria. Pasaba muchas horas en la solana de la celda donde estaban alojados. Antes de esta transformación, que no voy a calificar, del monasterio nuevo en Parador, había una celda, se llamaba la celda de Becker. Desde ahí se ven las laderas de Moncayo. Hay dibujos de Valeriano, perfectamente, donde se ve la toma, casi fotográfica diríamos. Yo me imagino a veces a Becker ensoñando, viendo las laderas del Moncayo, y de ahí salían este tipo de literatura. Bien, el que no subiera a Moncayo tampoco tiene mayor importancia. El hecho es que nos dejó estas leyendas maravillosas que, como mínimo, han convertido en Moncayo quizás en la montaña emblemática del romanticismo español. Búsquenme otra que se pueda comparar. Podríamos entrar en una larga discusión un poco en este sentido. Bien, Moncayo, que es nuestro monte tutelar, que es el pulmón fundamental de nuestra imaginación, forma parte de lo más profundo del romanticismo español. Por eso decía al principio que estas leyendas son muy nuestras y de todo el mundo. Podemos hacer lecturas locales o podemos tratar de indagar esa otra dimensión folclórica más universal que las leyendas tienen. Lo que a mí me parece importante, y ya termino, es que leyendo a Becker hemos aprendido a dotar a nuestra montaña tutelar de unas dimensiones fantásticas, a verlo no solo en sus dimensiones físicas, que ya de por sí son encantadoras. Pues por ejemplo ahora, las laderas del Moncayo con esos colores marrones maravillosos del otoño, pues dan ganas de internarse un poco por ahí. Sino que hemos aprendido a verlo también con nuestra imaginación.
Y esta es la clave de Becker, esta es la clave de Becker, saber ver con la imaginación. El gran legado que Becker dejó a Aragón, sin duda alguna, fue que convirtió estos territorios, el somontano del Moncayo aragonés, en recintos privilegiados del romanticismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Jesús, por esta espléndida conferencia. Yo creo que nos has hipnotizado realmente, por lo menos a mí. A Becker le hubiera gustado mucho, seguramente. Y yo creo que además has perfilado muy bien su figura, nos has quitado algunas vendas de los ojos, me incluyo, porque yo tenía una cierta imagen de Becker en relación con Lord Byron, ¿no? De alguna manera presumía que Becker, como el propio Byron, era un hombre lleno de actividad, capaz de nadar en el Lido, ¿no? De participar en guerras, de subir a montañas, de montar a caballo, y tú nos has, en cambio, perfilado un Becker mucho más recogido, mucho más íntimo, con problemas físicos, ¿no? Y con otra mentalidad, aunque con Byron, evidentemente, comparta el amor al romanticismo, ¿no? y a esa literatura poética. Yo voy a hacerte un par de preguntas, Jesús, mientras nuestros amigos preparan las suyas, porque Gustavo Adolfo Becker es autor, yo creo que de uno de los poemas más famosos de la literatura española, que sé que todos conocemos y que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿A quién le escribió ese poema, Jesús? Porque no nos has hablado de los amores de Becker, no nos has hablado de sus musas, pero aquí, evidentemente, ese poema mítico tenía que ir dirigido a un amor muy profundo. ¿Por qué no nos hablas un poco de los amores de Becker y si sus estancias en Aragón y en el Moncayo tuvieron algo que ver también con el amor? Bueno, es uno de los terrenos más procelosos, cuando hablamos de Becker, y es lo que los beckerianistas llamamos la leyenda de Becker, tal como la perfiló otra gran beckerianista, Rika Brown, y es lo siguiente, a ver si soy capaz de abreviarlo. Cuando se editan las obras, que les he dicho, en 1871, se ordenan de una manera determinada, y hay un prólogo de Ramón Rodríguez Correa, donde él se empeña en trazar una imagen idealizada de Becker. Ahí empieza la leyenda mitificadora de Becker, como ser malogrado, huérfano, que evidentemente lo era, no reconocido su genio, no se sabe qué podría haber esto. Y ahí empieza la identificación entre vida y obra de Becker. ¿Por qué? Porque los amigos ordenaron las obras de tal manera que lo más prosaico está al principio y luego en el segundo tomo cada vez más vamos hacia lo lírico y al final están las rimas, segundo tomo. Pero las rimas no como están en el libro de los Gorriones, sino que los amigos las reordenaron de tal manera que las primeras rimas tratan sobre la poesía, las siguientes rimas básicamente tratan sobre la idealización del amor y de la mujer, las siguientes tratan sobre el desengaño de la pasión amorosa y las últimas tratan sobre lo que, para entendernos, voy a llamar el presentimiento de muerte. Bien, lo que me parece importante es que se ordena la vida de Becker en función de su literatura. Y claro, cuando leemos las rimas empezamos a encontrar mujeres rubias, morenas, de ojos claros, ojos oscuros, igual que en las leyendas. Y sobre todo tenemos la tentación de identificarlo con Becker. Primera cuestión, no hagan caso a esto. Por favor, lean las rimas siguiendo el orden del libro de los Gorriones, que es el manuscrito de Becker, tal como quedó, sin ordenaciones, sin correcciones, nada. Segunda cuestión. En la teoría poética de Becker, y voy a ir hacia lo que me indicas, lo femenino
lo femenino tiene gran importancia, porque Becker identifica la inspiración, identifica la poesía con la capacidad intuitiva de la mujer. Y ahí tendríamos una explicación en la lógica de la propia poética de Becker de lo que acabas de enunciar. Es decir, esa idealización de la mujer, pero es fundamentalmente una reflexión de carácter estético, ¿eh? Y es la identificación con una de las facultades que caracterizan mucho el mundo femenino, que es la intuición, la capacidad de llegar lejos por caminos cortos, que trascienden la pura racionalidad. Si ustedes leen las cartas literarias a una mujer, pueden encontrar explayado, difundido, ampliado todo este concepto que en esa rima a la que está remitiendo encontramos de una manera concentrada. El poesía eres tú. Lo está diciendo un poco con este sentido. Bueno, y de ahí pasaríamos a la mujer real, a los amores concretos que conocemos y sabemos que Becker tuvo, que, insisto, suelen ser leídos y vistos más a través de esta angelización del personaje y a través de esta visión muy literaturizada, perdonen por el palabra, que no realmente por sí mismo. Bueno, ahí encontramos, en primer lugar, la que fue su esposa, Casta Esteban. Una relación que no resultó fácil, hay un momento en el que se separan. Sobre Casta Esteban ahora tenemos mucha documentación. La Diputación de Soria publicó este año pasado un monográfico de una revista, de la revista de Soria, donde se documenta toda la trayectoria del personaje. Pero también tenemos que hablar de la relación de Becker con Julia Spin, hija de un compositor con el que Becker colaboró y con quien Becker tuvo una relación. Yo tuve la suerte de descubrir los álbumes de Julia Spin, donde hay algunas rimas y donde sobre todo hay una colección de unos 90 dibujos. Es decir, hubo una relación. Pero esa relación se frustró, es decir, no llegó a nada. Las propias rimas son muy tramposas, y les voy a poner un ejemplo que lo van a entender. Era habitual que cualquier dama de sociedad entonces tuviera un álbum, sobre todo si en su casa había un salón, como ocurría en casa de los Spin, un álbum donde se reunían músicos, pintores, artistas, y las chicas de la casa o la señora, ¿no?, pues sacaban el álbum y el pintor pues les hacía un dibujo o el poeta les ponía. Claro, cuando uno va conociendo, en la medida que conocemos un poco este mundo y encontramos una misma rima en varios álbumes, no hace falta ser muy avispado como a pensar, hombre, les decía a todas lo mismo. Bueno, es un uso social de la poesía, que está. Y efectivamente hay algunas rimas que reaparecen en distintos álbumes. Y eso que es un mundo que no conocemos bien. Entonces, cuando hablamos de Becker y la mujer, leyendas beckerianas aparte, tenemos que ser un poco prudentes y ver cuál fue la relación con la mujer real, cuál es el alcance y la idea de la llamada mujer ideal, insisto, que tiene mucho que ver con la formulación de su concepto de la poesía, y sobre todo, y esto es lo principal, no confundir nunca vida y literatura, porque si no nos pasa como a Don Quijote. Está todo inventado. Las personas que confunden vida y literatura de entrada están perdidos. Una última pregunta, Jesús, antes de pasar el micrófono para que participen nuestros queridos oyentes. ¿Qué tipo de persona fue Gustavo Adolfo Becker? Un hombre que no triunfó en vida, periodista, un gran luchador, digamos, ¿no?, pero casi un galeote de la pluma en muchas ocasiones, si hoy supiese.
o años después de su muerte, él supiese el reconocimiento casi unánime que ha ido ganando con el tiempo, su vitola de genio indiscutible hoy de las letras españolas, probablemente habría quedado muy satisfecho, pero ese placer no lo tuvo en vida. Murió muy joven, con 34 años. ¿Qué tipo de hombre era Jesús? ¿Era un hombre apasionado? ¿Era un aventurero? ¿Era un hombre introvertido? ¿Cómo crees que era él, si pudiésemos charlar como estamos charlando tú y yo? Bueno, Juan, como ven, cada vez plantea una nueva conferencia. Vamos a ver, Bécquer y sus hermanos, fueron 8, quedan huérfanos muy pequeños, de padre y un poco después de madre. Es decir, sus circunstancias vitales fueron muy duras. Por lo tanto, ahí hay un tema muy profundo y muy radical en Bécquer, que es el tema de la orfandad. El tema de la orfandad. Él se identificaba mucho con el personaje de Hamlet. Escribió una tragedia entera ya con 14 o 15 años. Una tragedia neoclásica tremenda, pero no se conformó con eso. La acompaña con 3 ensayos explicando cómo la ha escrito. Y dibuja a Hamlet. Es la orfandad. Segunda cuestión. Bécquer sale de Sevilla a buscarse la vida a Madrid. Es un joven adolescente, como diríamos ahora, letraherido, y entra en un mundo que es importante que no perdamos de vista, que es el mundo de la prensa en la época. En la segunda mitad del siglo XIX, en España se renueva completamente el sistema de producción editorial. Es decir, es el momento en que se importan nuevas imprentas, nueva maquinaria para las imprentas, y se aplica lo que podríamos llamar, para entendernos, la revolución industrial a la producción de periódicos, de revistas, de libros, etcétera, etcétera. Has dicho, es un galeote de la pluma. Lo es. Las condiciones de trabajo en esos periódicos son muy precarias, en general, muy precarias. Y por lo tanto, tiene unos años muy oscuros, muy difíciles. Nunca ha sido fácil en nuestro país vivir de la pluma, tampoco hoy, pero entonces podemos imaginarnos lo que queramos de las condiciones de trabajo. Normalmente, mucha de la gente que estaba en el mundo de la prensa apenas podía, daba el salto a la política. Qué casualidad. Bécquer, en el año 65, cuando dice él, bueno, miento, en el otoño del 64, cuando viene a Veruela, dice, bueno, me voy para Madrid rápidamente porque han ganado los míos y puede caer algo. Y le cae el cargo de censor de novelas. Y a su hermano Valeriano, unos meses después, le cae una pensión para recorrer las provincias españolas pintando las costumbres. Es decir, debemos ponernos un poco en esas condiciones. Así y todo, hay que añadir que no es un periodista oscuro. Los últimos años de su vida dirige el Museo Universal, dirige unos meses el periódico El Contemporáneo, a finales del 70 está dirigiendo La Ilustración de Madrid, gran revista ilustrada. Es decir, se había hecho un nombre, se le apreciaba. Y el hecho es que cuando muere, volviendo del entierro, Casado de la Lisal, amigo suyo, sobre el que escribió un artículo maravilloso sobre un cuadro suyo, que por cierto está sin localizar el cuadro, dice, no podemos dejar en el olvido a Bécquer. Y se reúnen en el estudio del pintor y de ahí sale la suscripción pública de la que salen las obras. Es decir, tenía un cierto nivel de estima. Él, ¿cómo eran? A mí hay uno de los interrogantes mayores, y es que Valeriano se separa de su esposa, de Winifreda Kogan, y se queda con los 2 hijos que tenía. Cuando Gustavo Adolfo se separa de Casta, los hijos mayores están con él. El más pequeñito no. El más pequeñito era prácticamente un bebé, el que después murió en Ágreda, por cierto, en la calle donde yo vivo, unos números antes. Esto lo descubrieron no hace demasiado tiempo algún historiador local.
pero eso ya nos metería a contar otras cosas. Digo que hay una de las cosas que a mí me llama siempre la atención, y es que los niños están siempre con Valeriano y con Gustavo, más que con las madres. Esto para mí, en la mentalidad decimonónica, me resulta sorprendente y no acabo de encontrar una aclaración a la situación. Bien, entonces, de Gustavo no hay malos comentarios en su época. Y luego, insisto, está el prólogo de Rodríguez Correa, que lo convierte en un ángel. Y ahí se acabó el personaje real. Ya entramos en el personaje de leyenda. Vamos con las preguntas que hayan podido sugerirles, comentarios. Esta maravillosa Podemos hablar charla de otros aspectos también, quiero decir, si tienen curiosidad. Sí. ¿Alguna intervención? Allí hay una mano que se levanta. ¿Tenemos un micrófono, por favor? Sí, se le van a dar el micrófono un momentito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de la autoría de los hermanos Becker de los Borbones en pelota. Bien. Esta pregunta es de las que uno espera siempre. Bueno, yo le cuento lo que se sabe, lo que realmente se sabe. Y me atrevo a remitirle a un trabajo mío, que prácticamente es un libro y que está en la red, acerca de la autoría. Lo que sabemos es lo siguiente. El año 1865, Valeriano y Gustavo, en la revista satírica Gil Blas, utilizan el seudónimo de Sem. Cuando mueren los dos hermanos, en la necrológica de Gil Blas, recuerdan que han utilizado ese seudónimo los dos hermanos. Esto es firme. Ahora bien, la colección de los Borbones en pelota es una colección de acuarelas que normalmente la gente que no las ha visto las describe mal, Pero vamos, yo he tenido todos los originales en las manos. Son pequeñas acuarelas montadas sobre hojas grandes y con unos pies manuscritos que las explican, o por lo menos que orientan la lectura. Esta colección apareció en los años 80 en el mercado y afortunadamente la compró la Biblioteca Nacional. Está incompleta, luego compraron algunas otras sueltas, sigue sin estar completa, y los acontecimientos que presenta es una visión satírica de lo que ocurre entre el final, las vísperas de la Revolución de septiembre del 68 y los meses siguientes. Unas están firmadas como Sem, otras como Semen, y hay unas claramente políticas y hay otras directamente eróticas y, si me lo permiten, hasta pornográficas. No es habitual ver a la reina Isabel II ayuntándose con un burro, por ejemplo. El problema es otro. Entonces, si procedemos de manera mecánica, decimos, bueno, si habían utilizado el seudónimo de Sem y están firmadas por Sem, son de ellos, ¿no? Es decir, este sería el razonamiento lógico que se hizo al principio. El problema es que hay muchas otras publicaciones de la época donde hay viñetas firmadas por Sem. Y la que a mí me parece una prueba más definitiva, yo tuve la suerte de localizar una revista posterior a la muerte de los hermanos Becker, donde hay viñetas firmadas por Sem. Entonces tenemos dos posibilidades: que fueran como el Cid Campeador, que ganaba batallas después de muerto, según nos cuenta la leyenda popular mitificadora de nuestro héroe nacional, que parece que no lo fue tanto.
o realmente detrás de ese seudónimo hay una realidad más compleja. Mi opinión es que hay una realidad más compleja. Y mi opinión es también que a mí me encantaría que fueran de los Becker. Un anarquista republicano, ¿qué más puede desear que un manifiesto antimonárquico? Como es mi caso. Pero los historiadores tenemos que ser o tener una voluntad de objetividad. Nunca somos objetivos, pero sí la voluntad debe ser objetiva. Entonces es un misterio todavía al día de hoy. Yo he encontrado muchas más imágenes. En la Fundación Joaquín Díaz, si usted entra en línea en unas actas de un congreso, se llama Imaginatura, va a encontrar un trabajo de unas 100 páginas explicando todo lo que se sabe, con más viñetas, etcétera, etcétera, hasta esta revista posterior. No hemos logrado todavía aclarar el misterio de Sem. Yo cuando apareció por primera vez la primera edición, os podría contar muchas circunstancias al respecto, porque estoy en el principio de la historia, es cuando nosotros hicimos la primera presentación pública que se hizo de esta colección, fue una de las ponencias del Congreso del 90 en Veruela, que yo dirigí y organicé, o sea, quiero decir que conozco todo el trayecto. Y ahora tenemos que decir que 30 y tantos años después todavía no hemos aclarado el misterio de Sem. Entonces yo desde el principio dije, hay que trabajar la prensa satírica de la época. Hay que buscar testimonios a ver si lo clarificamos. Y explicar convenientemente la serie. Entonces, mientras tanto, tenemos que ser prudentes. Es una colección satírica estupenda, de acuarelas evidentemente antimonárquicas. La verdad es que la reina y sobre todo su corte se merecían ese trato. Don Ramón María del Valle Inclán, en el rudo ibérico, también echó su cuarto a espadas al respecto, pero la certeza sobre la autoría no la tenemos. Ojalá alguien un día logre aclararlo. ¿Más dudas, preguntas? ¿Alguna otra intervención? Sí, adelante. Un momentito que le van a dar el micrófono. Sí, al hilo de su intervención me ha quedado la duda de qué ideología tenía Gustavo Adolfo Bécquer y quiénes eran los suyos. Los suyos somos nosotros. Bueno, vamos a ver. Gustavo Adolfo aparece en Madrid vinculado, desde el punto de vista político, normalmente a la Unión Liberal. La Unión Liberal es un partido conservador, donde hay personajes como González Bravo, fíjese que solía afirmar Arimán, el espíritu del mal, qué periodista sería, porque procedía del mundo del periodismo, y mientras trabaja en El Contemporáneo es un periódico político de la Unión Liberal. Es decir que, entonces, el posicionamiento beckeriano desde el punto de vista político yo creo que es más bien conservador. Los hechos cantan. Aún chirría más con esta situación el que acabamos de hablar de los Borbones en pelota, que veamos al padre Claret en situaciones, voy a decir, comprometidas, o al mundo de la corte tal como lo vemos. Ahí nos chirrían realmente las cosas. Pero vamos, de hecho es nombrado censor de novelas, cargo importante y bien pagado en ese momento. Porque claro, la década de los 60 del siglo XIX, que es el momento del que hablamos, es una década enormemente conflictiva. Además no se andaban con detalles. Si te denunciaban inmediatamente, de momento ibas al saladero, después ya hablaremos. Entonces la censura y la represión censorial es tremenda. Ejercer el cargo de censor de novelas no era cualquier cosa.
Por cierto, los expedientes han desaparecido hace muchos años. Es un capítulo que no hemos podido aclarar porque, extrañamente, cuando realmente es un periodo del que se conservan muchísimos expedientes de censura, qué casualidad, los expedientes beckerianos no están. Pero quiero decir que su militancia, su ideología estaría en ese horizonte, en mi opinión. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues llegamos al final del ciclo Aragón de novela, como les decía al principio, de una manera brillantísima y que nos anima para preparar el próximo ciclo el año que viene. Hemos aprendido muchísimo, Jesús, muchas gracias, de Gustavo Adolfo Bécquer. Nos has estimulado a volver a leerlo. Yo creo que esa es la primera obligación al llegar esta noche a casa o este fin de semana. Sus rimas, sus leyendas, especialmente la Corza Blanca y el Gnomo, para los amantes de la literatura, un gran personaje, no lo olvidemos, es un gran genio de la literatura mundial y un ejemplo insuperable del romanticismo español para los jóvenes escritores, que yo creo por aquí hay alguno, creadores. Jesús nos ha dado claves de su proceso creativo, cómo trabajaba el folclore, cómo elaboraba esas maravillosas leyendas sobre elementos tradicionales, trabajando la ambigüedad, el escepticismo. Yo creo que lo ha explicado francamente bien y nos ha también desvelado ese misterio, el misterio del genio, del talento, ¿no? En este caso de Gustavo Adolfo Bécquer. Muchísimas gracias, Jesús, ha sido un honor tenerte y te despedimos con un fuerte aplauso. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.